Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Al cumplir los 283 años de la presencia metodista a nivel mundial, una iglesia con trayectoria trascendental en diferentes países, en especial en los países del norte, como es Estados Unidos, Canadá. En Canadá se conoce como la Iglesia Unida de Canadá. Suiza, Alemania, Inglaterra. En América Latina tal vez somos pocos los metodistas históricos, pero más el 80% somos los wesleyanos pentecostales. En Bolivia la presencia metodista, por su trayectoria en la educación, que insertó la parte de la línea liberal desde 1907 adelante, y los 50 escuelas indígenas a orillas del lago Titicaca, antes de Huarizata, en la obra de salud Clínica Americana, o conocida como Hospital Metodista, y el primer hospital aymara en Ancoraimes, por Frank S. Beck, después de la Guerra del Chaco. En la parte de la evangelización fue iglesia de tipo trasplante. Al no tener los contenidos propios, se tradujo los himnos del inglés a español. Ese es el himnario de coros cristianos, juntamente con los hermanos bautistas. Una iglesia con liturgia norteamericana tuvo poco éxito, aunque en el altiplano los líderes rezagados del 52 se volcaron a la iglesia buscando nuevas oportunidades. Después que la iglesia fue dirigida por los misioneros, luego por los citadinos mestizos, ahora es dirigido por los mismos aymaras, con el eslogan que la mayoría somos aymaras. Por tanto, la autoridad máxima de la IBB debe ser un aymara. Así que estamos caminando como iglesia. Sin embargo, en la parte teológica tuvo poca relevancia en lo aspecto de comprender el evangelio inculturado, entender la palabra de Dios en la realidad boliviana, tomando en cuenta los elementos culturales, espirituales, así como realizan los neopentecostales actuales, o los nuevos movimientos religiosos, que en sí sus pastores son los nuevos chamanes, así dice un sociólogo. Mientras la iglesia evangélica metodista, un sector de las iglesias urbanas, soñamos con una iglesia tradicional, con liturgias formales. Y el otro sector de la iglesia trata de imitar liturgias de los nuevos movimientos religiosos. En esta coyuntura eclesial se debe plantear el tema de hacia la teología de la creación, el tema ya abordado por la Iglesia Metodista de Brasil, que es un desafío en estos tiempos de pandemia mundial, consecuencia del poder económico de ambición del ser humano, sobre todo sobre los otros. Entonces nos planteamos simplemente en esta ponencia la pregunta hacia la teología de la creación. Es para que todos y todas podemos en nuestras reflexiones pensar sobre la teología de la creación. En los 282 años de proclamación de la buena noticia de la Iglesia Metodista Mundial, siempre hemos anunciado la salvación del ser humano, de la salvación de las almas para no ir al infierno, y la espera de la segunda venida de Cristo. Muy pocos hemos abordado a admirar, cuidar la majestuosa creación de Dios. ¿Cómo es la maravillosa creación? En el caso boliviano se habla de la Pacha, que es el tiempo y el espacio. Aunque para algunos de nuestros hermanos aculturizados
Tal vez es un escándalo hablar de la pacha. Sin embargo, es necesario hacer una reflexión hacia la teología de la creación. Hermanos y hermanas, en el texto mítico del Antiguo Testamento dice la palabra de Dios de esta manera: dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que den semilla por sus especies, y árboles que den frutos con la semilla por dentro, por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Eso nos dice en Génesis capítulos 1, del versículos 11 y 12. Hermanos, es el paraíso del Edén, de la humanidad, que Dios creó todo tipo de árboles frutales y todo tipo de plantas para que el ser humano pueda convivir con toda la maravillosa creación de Dios. Un filósofo, Fernando Díaz de Medina, señala, dice: ¿no se dice el mito que el Ande y sus criaturas fueron una sola armonía? Cuando el astro y el monte, el río, el viento, los hombres y los árboles, el puma y el cóndor, la piedra y el surco se correspondían. Ancestral hilozoísmo, unidad de la naturaleza con todo lo creado, todo animado, vivo y misterioso, ligado y confundido total, equivalente, partícipe de la hermosura original. Para el ojo que mira en las honduras de los planos visuales, el paraíso andino tiene la grandeza y la pureza de los bíblicos jardines de Edén. Así nos narra Díaz de Medina. Entonces, estimados hermanos, hermanas, la pregunta que nos hacemos es: ¿acaso no es necesario hacer una teología desde nuestro contexto boliviano? Con toda la idiosincrasia espiritual y religiosa. Bolivia, la maravillosa creación de Dios, Apu decimos allá en los Andes, con sus 3 pisos ecológicos: altiplano, valle y trópico. Como decía el filósofo aymara Antonio Díez Villamil de Rana, el paraíso que Dios creó fue Sorata, y que Adán y Eva hablaban el idioma de la humanidad, que es aymara, Aru. Entonces, ¿acaso no podemos ver la presencia de Dios en todas las cordilleras de los Andes? En los ríos cristalinos, como se dice en aymara, Huataquisquiruma, agua que está coleando como los peces. Son los ríos manantiales que caen de las cordilleras del Illamama, Illampo, Illapu, Illimani, y más de 300 variedades de papa, que se conoce como Ispallamama. En el lago sagrado de Teocota, de las culturas milenarias de los aymaras y quechuas. En el animal más noble y completa por prestar todo tipo de servicio y utilidad, como es la llama, la alpaca, la vicuña, con su lana apropiada para proteger del intenso frío del invierno. El astrosol, que sin su calor imposible de tener vida en el altiplano. Podemos mencionar miles de productos de las zonas
de los valles y de los trópicos. Por tanto, la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, al cumplir los 282 años de vida a nivel mundial, debemos plantearnos hacia la teología de la creación. Percibir a Dios desde lo que vivimos en constante relación en áreas rurales. Y en las ciudades vivimos gracias a la bendición de Dios. Y en lo teológico podemos señalar hacia una ecoteología en su sentido de un panenteísmo teológico. Hermanos y hermanas, uno de los teólogos muy importantes en América Latina, como es Leonardo Boff, en una de sus últimas publicaciones nos habla que los cristianos debemos aprender de los indígenas sobre la forma de convivir con la tierra. Y nos dice textualmente nuestro hermano Leonardo Boff: ¿cómo hemos destruido irresponsablemente la tierra? Ahora debemos renegar urgente la salvación de la tierra, que no cae del cielo, sino será el fruto de la nueva corresponsabilidad y del renovado cuidado de toda la familia humana. Es que cabe la ética y la espiritualidad. Hermanos, hermanas, también nos plantea en este caso una ecoteología interior. Y nos dice, a partir de la ecología interior, la tierra, el sol, la luna, los árboles, las montañas, los animales no están apenas allí afuera de nosotros, mas viven en nosotros como figuras, símbolos cargados de emoción. Hermanos, hermanas, ya que en la concepción andina, la maravillosa creación de Dios, el ser humano es parte de la misma creación. El jaque y el apache son del mismo origen, de la misma esencia, por eso que se consideran como hermanos entre la humanidad y la naturaleza. Y la naturaleza como la misma madre, y no apenas como un ser externo para explotar desmedidamente y tan solo aumentar los intereses del apetito económico del ser humano, sin importar las consecuencias de deforestación, de la contaminación, de la destrucción del medio ambiente, y así enfermar a la madre naturaleza. En este aniversario de nuestra querida Iglesia Metodista, ¿quién nos hizo abrir los ojos cumpliendo la misión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice la palabra? Y comenzó con estas palabras nuestro Señor Jesucristo su ministerio. Y dice: me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos. Lucas 4:18b. Entonces nuestro compromiso es proclamar el mensaje de la admiración, contemplación y compromiso por la maravillosa creación de Dios en nuestro país. Boff más adelante nos habla de un Cristo cósmico, para que de esta manera podemos pensar en la salvación universal de la creación de Dios. Y no solo de la salvación de las almas del infierno. Y nos dice textualmente de esta manera: hay en el cristianismo algunas categorías teológicas que le permiten ser un sistema abierto y no están cerradas, como por ejemplo entender la creación como forma de automanifestación progresivo de Dios, el reino como el proyecto global de Dios sobre toda la creación, el ofrecimiento universal de la salvación,
a todos en cualquier tiempo y circunstancia. El verbo que ilumina a cada persona que viene a este mundo. Job 1:9. O el espíritu que llena el universo y es principio de vida. Génesis 6:17, Éxodo 37:10-14. La dimensión cósmica de Cristo en las epístolas a los Efesios y Colosenses. Esa posibilidad cristiana es, por su naturaleza, universalista y no excluyente. Nosotros queremos concentrarnos en la revelación de Cristo cósmico, como un hecho en el proceso evolutivo para relacionar Jesús de Nazaret con otras figuras que bien pueden ser también expresiones de este Cristo cósmico. Así nos indica Leonardo Boff. Entonces, hermanos, hermanas, tenemos el desafío de escudriñar, interpretar la palabra de Dios desde un contexto cultural y espiritual boliviano bajo las preguntas: ¿cómo entender a Dios desde nuestra amada Bolivia? ¿Qué nos dice toda esta maravillosa creación? ¿Cómo son las cordilleras, montañas, lagos, ríos, territorialidad? Diremos Bolivia, el único país donde hay tierra sin gente y gente sin tierra. Nuestra diversidad de animales, productos, que es la bendición de Dios. Por tanto, hermanos y hermanas, entender la teología de la creación significa: primero, admitir, contemplar toda la belleza incomparable de la creación, difícil de imaginar y explicar científicamente. Todo este fenómeno de la naturaleza, sus variedades de colores, sabores, tamaño, etcétera, etcétera. D. Dar gracias a Dios por esta hermosa creación. Y que nosotros que vivimos en Bolivia somos bendecidos en abundancia. Como dijo Jesús, yo he venido a dar vida en abundancia. Es lo que hemos recibido desde miles de años. Hace años atrás, una experiencia mía, hemos viajado a Jamaica, donde solo produce mango y cocos. El resto de los alimentos es importado del exterior. Entonces nos pusimos a pensar que realmente Bolivia era tierra bendita, porque aquí tenemos todo tipo de variedad de alimentos para que podamos disfrutar de la maravillosa creación de Dios. C. Comprometernos a cuidar la naturaleza, curar la tierra de las enfermedades que hemos producido nosotros y nosotras, por mediante fertilizantes, insecticidas, plásticos, explotación sin jubileo andino. En una oportunidad, a una tienda que atendía a una señora de color morena, cada vez que iba a comprar pan me exigía que debía llevar mi bolsita de tocuyo para comprar el pan. Al fin de tanta insistencia, aprendí el hábito de llevar mi bolsita para comprar pan. Tal vez es algo insignificante, pero en pocas cosas, en lugar de pedir las bolsitas de plástico en nuestro diario compra que lo hacemos, pues podemos contribuir en llevar nuestras bolsitas. Que esta práctica de llevar las bolsitas Tocuyo ya en 92 ya era una práctica, un
hábito en Alemania. Pero estamos ya en 2020, todavía seguimos utilizando las bolsitas de plástico. Inciso C. Desde la visión contextual, ver la creación, la naturaleza, como a seres vivientes, que somos parte de la misma esencia entre los humanos y la naturaleza. Pensar, a veces me hace pensar la película de Avatar, que fue sustentado en el pensamiento teológico de la cultura náhuatl. Pensar cómo nosotros podemos convivir, cómo nosotros podemos estar en medio de la naturaleza. En este momento estamos nosotros aquí pues mirando toda la naturaleza, el jardín del Colegio Interamericano, que es una maravillosa, todas estas creaciones que lo estamos viendo, que Dios ha hecho para nosotros. Inciso C, convivir con toda la creación, porque somos la misma naturaleza. Nuestra Madre Tierra nos da alimentos diariamente, para que sus hijos e hijas podamos tener vida. Inciso F, vivir en armonía, equidad, reciprocidad con toda la creación del Dios. Decimos tata y mama, padre y madre. Plantearnos hacia una teología holística, donde todo es parte del todo, frente al fraccionamiento de la teología occidental. Dios de la historia de la creación nos dé fuerza y valor en estos tiempos de pandemia mundial que estamos viviendo. Hermanos, sigamos como familia metodista con mucha convicción en nuestra misión, que es proclamar al Dios de la vida que se manifiesta en su majestuosa creación. Hermanos, el tema que hemos compartido es apenas una invitación en el quehacer teológico hacia la teología de la creación. Próximamente, hermanos, trabajaremos el tema, ¿qué es en sí la teología de la creación? Hermanos, estamos muy agradecidos. Su hermano en la fe, Pastor Carlos Intipampa, mil gracias. Dios pagara, Hiratanaka, Cuyacanaka. Amén.